La hemodinámica es aquella parte de la biofísica que se encarga del estudio de la dinámica de la sangre en el interior de las estructuras sanguíneas, como arterias, venas, vénulas, arteriolas y capilares, así como también la mecánica del corazón, propiamente dicha mediante la introducción de catéteres finos a través de las arterias de la ingle o del brazo. Un fluido se desplaza en el interior de un tubo cuando la presión en el inicio es superior a la existente, al final del tubo moviéndose de una zona de mayor presión a una de menor presión. El flujo o caudal depende directamente del gradiente o diferencia de presión entre esos dos puntos e inversamente de la resistencia en una relación similar a la de OHM para los circuitos eléctricos. El flujo laminar en condiciones fisiológicas, el tipo de flujo mayorista es el denominado flujo en copa o laminar. El fluido se desplaza en láminas coaxiales o cilíndricas en las que todas las partículas se mueven sin excepción paralelamente al eje vascular. Se origina un perfil parabólico de velocidad con un valor máximo en el eje o centro geométrico del tubo. Flujo turbulento. En determinadas condiciones, el flujo puede presentar remolinos. Se dice que es turbulento en esta forma de flujo. El perfil de velocidad se aplica y la relación lineal entre el gradiente de presión y el flujo se pierde porque debido a los remolinos pierden presión. Para determinar si el flujo es laminar o turbulente se utiliza el número de Reynolds. En la circulación sanguínea, en regiones con curvaturas pronunciadas, en regiones estrechadas o en bifurcaciones con valores por encima de 400, aparecen remolinos locales en las capas limítrofes de la corriente. Cuando se llega a 2000 o a 2400, el flujo es totalmente turbulento, aunque la aparición de turbulencia no es deseable por el riesgo que tiene de producir coágulos sanguíneos. Se puede utilizar como procedimiento diagnóstico, ya que mientras el flujo laminar es silencioso, el turbulente genera ruidos audibles a través de un estetoscopio. Resistencia vascular. La resistencia no puede medirse directamente por ser una magnitud compuesta, pudiendo obtenerse de la ecuación final al establecer una gradiente de presión. Aquí podemos ver la fórmula de resistencia. Dice que su magnitud depende de las dimensiones del tubo por donde circula el fluido, de su viscosidad y del tiempo de flujo o corriente que se realice. Tipos de resistencia. La resistencia periférica total es la suma de la resistencia vascular. Los vasos sanguíneos en el sistema vascular constituyen una red en la que determinan segmentos que se sitúan en series y en otros paralelos. La resistencia varía dependiendo de la colocación de los vasos. La viscosidad. Uno de los factores que determinan la resistencia al movimiento de los fluidos son la fuerza de rozamiento entre las partes contiguas del fluido, la fuerza de viscosidad. La viscosidad se define como la propiedad de los fluidos, principalmente de los líquidos, de oponer resistencia al desplazamiento tangencial de capas de molécula. Según Newton, resulta del cociente entre la tensión de propulsión o fuerza de cizalladura y el gradiente de velocidad entre las distintas capas de líquidos. A continuación veremos la fórmula de viscosidad, que es viscosidad igual a propulsión entre gradiente de velocidad. Las unidades de viscosidad son pascales. Los fluidos newtonianos u homogéneos son los que muestran una viscosidad constante, como el agua o las soluciones de electrolitos. Por el contrario, los fluidos no newtonianos o heterogéneos presentan una viscosidad variable. Es el caso de la sangre, que se modifica dependiendo de las dimensiones del tubo y del tipo de flujo
Cuando la velocidad de la sangre se incrementa, la viscosidad disminuye. Hay que tener en cuenta que la sangre no presenta una viscosidad constante al estar formada por células y plasma. Las primeras son las responsables principales de viscosidad sanguínea y tanto el hematocrito como la velocidad del flujo y el diámetro del vaso modifican la viscosidad de la sangre a altas velocidades. La viscosidad disminuye al situarse las células preferiblemente en el eje central del vaso. Relación entre el flujo, la presión y la resistencia. El flujo laminar que se desarrolla en tubos cilindros se puede deducir las relaciones entre la intensidad del flujo y el gradiente de presión y la resistencia o fuerza de fricción que actúan sobre las capas de envoltura. La ecuación de Poiseuille está formulada para flujos laminares de fluidos homogéneos con viscosidad constante. Sin embargo, en los vasos sanguíneos, estas condiciones no siempre se cumplen. Si la velocidad del flujo es alta o si el gradiente de presión es elevado, se puede generar remolinos o turbulencias que modifican el patrón del flujo. Al producirse turbulencias se necesitarán gradientes de presión mayores para mantenerse el mismo flujo. Propiedad de la pared vascular. La pared de los vasos sanguíneos está formada por una capa de células epiteliales, el endotelio y cantidades variables de colágeno, elastina y fibras musculares lisas. La capacidad de deformación y recuperación de un vaso es un factor importante de la hemodinámica. A través de la pared vascular se mide una diferencia de presión entre el interior y el exterior, denominada presión transmural. La presión intravascular se debe a la contracción cardíaca, así como a la distensión elástica. La presión exterior es la presión hidrostática de los líquidos intersticiales y presenta un valor próximo a cero. Si la presión es superior al interior, el vaso colapsará. Relación presión-volumen o estudio de la complianza. Las propiedades elásticas o de distensibilidad de los vasos sanguíneos depende tanto del número como de la relación entre la fibra elástica y colágenos que forman parte de su pared. Si se compara a la altura del mismo segmento vascular sistemático, las arterias son de 6 a 10 veces menos distensibles que las venas. La capacidad de deformación y recuperación de un vaso puede medirse como la relación entre los cambios de volumen y presión en el interior del mismo. Esta propiedad se conoce con el nombre de elastanza. Bien su inverso, la complianza, cuando un vaso posee una pared fácilmente deformable. Su complianza grande, las arterias son vasos de complianza media o presiones fisiológicas. Relaciones entre las variables hemodinámicas. El volumen de sangre situado en cada uno de los segmentos del árbol circulatorio no es equitativo. De los aproximadamente 5 litros de sangre del aparato circulatorio en situación de pie, un 84% se sitúa en el circuito mayor y un 9% en el circuito menor y un 7% en el corazón de la sangre alojada en la circulación mayor. El 75% se sitúa en el sistema venoso descrito ya como sistema de capacitancia o reservorio. La velocidad de la sangre depende del área total transversal de cada sección analizada, así en aortas y en grandes arterias. Aunque el flujo es pulsátil, la velocidad es alta, va disminuyendo a nivel de las arteriolas, alcanzando su valor más bajo en los capilares. Este valor permite que haya tiempo suficiente para los intercambios que han de realizarse en esta sección. En las venas se alcanzan velocidades menores que en el mismo segmento arterial, debido a que la sección transversal venosa siempre es mayor que la arterial.